Millones de personas oramos y creemos que la oración funciona. Sin embargo, muchas personas creen que la oración no tiene validez científica y es solo una ilusión o pensamiento mágico. Mientras cazadores de reliquias y creyentes buscan pruebas en la Biblia, este investigador cree que la clave de Dios podría estar más cerca de lo que pensamos. Su búsqueda de respuesta lo ha conducido a investigar los rincones más recónditos de la mente humana. Director de Medicina Integrada de la Universidad Thomas Jefferson. El equipo de Saul Newsmax quería saber la verdad acerca de la oración. Y la pregunta es, ¿puede la ciencia moderna en realidad explicar la oración? ¿Cómo el acto de orar afecta al cerebro? ¿Y qué beneficio viene la oración realmente a ofrecer a la gente, física, mental y emocionalmente? Con este fin salieron a la comunidad médica y científica para conocer los posibles beneficios de la oración. Los resultados fueron tan sorprendentes que crearon una presentación en video gratis sobre los beneficios científicos de la oración para compartir exactamente lo que descubrieron. Estudios muestran cómo la oración cambia realmente 4 áreas distintas del cerebro humano: el lóbulo frontal, la corteza cingulada anterior, el lóbulo parietal y el sistema límbico. También detallan cómo una cantidad específica de tiempo de oración al día puede ayudar a prevenir la pérdida de memoria, deterioro mental e incluso la demencia o el Alzheimer. Además, cubre 47 beneficios científicamente probados de la oración, incluyendo el alivio del dolor, menor riesgo de muerte por ataque cardíaco o un derrame cerebral. La ansiedad o la depresión disminuye, mejora la función inmune y muchas cosas más. Y por último, pero no menos importante, también se advierte de una oración específica que puede causar enfermedades si no se tiene cuidado. Es realmente que la Escritura dice en Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y es que si nosotros queremos acercarnos a Dios, debemos también atender su palabra. De acuerdo con Travis Davis, editor de Newsmax Health Publisher, el video no promueve ninguna religión o práctica espiritual, pero sí arroja luz sobre una práctica que 3 de cada 4 personas realizan sobre una base regular: la oración. Una práctica básicamente ignorada por los medios de comunicación, pero que es fundamental en la vida del ser humano. Como Davis señala, la mayoría de las personas no son conscientes del emergente campo de la neuroteología, el estudio científico de la relación entre el cerebro y los fenómenos espirituales. En Juan 4:23 al 25 nos dice la palabra del Señor: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y en el verso 25 dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Mas sin embargo el Cristo vino, y una de las cosas que Cristo nos ha enseñado y nos motiva siempre a pensar y a realizar es tener una vida de oración sin desmayar. Pero la gran pregunta es, ¿cómo el acto de orar afecta al cerebro? Yo quisiera que usted se detenga un poquito a pensar, a meditar, a reflexionar
En su vida de oración, en su vida devocional con Dios, ¿qué es lo que Dios ha estado haciendo? ¿Cómo ha cambiado su manera de pensar, su manera de vivir? Quiero hablarle un poco acerca de lo que es la neuroteología, también conocida como bioteología o neurociencia espiritual. Porque cuando se descuida uno espiritualmente un día, 2 días o 3, desciende espiritualmente. Y los que estamos en el Señor tenemos que estar muy alerta y muy despiertos. Cuando usted... Y este es el estudio de las actividades neuronales relacionadas con experiencias subjetivas de espiritualidad, ofreciendo un conjunto de hipótesis que explican este fenómeno en lo que se distingue, por ejemplo, de una disciplina afín. Esta es la ciencia que trata los procesos cerebrales cuando uno dobla rodillas ante la presencia de Dios y según la intensidad que uno ora. Usted debe saber que Dios está tratando de guiarnos en el camino de la oración, porque Él sabe el poder que hay en la oración. Quienes sostienen estas ideas afirman la correspondencia de bases neurológicas y evolutivas con una amplia gama de experiencias subjetivas tradicionalmente categorizadas como experiencias religiosas. En un intento por el creciente interés en este campo de estudio, en 1994 el educador Lawrence publicó el primer libro sobre el tema titulado Neurología, destinado al público en general. De acuerdo a Lawrence, la neuroteología sienta las bases para investigar el surgimiento de las religiones, desde el reciente desarrollo de los estudios neurofisiológicos del ser humano. En otras palabras, ¿por qué se originaron las religiones? ¿O de dónde se percibe el término religión? Y se percibe desde el punto de vista que el hombre está destinado para buscar a un Dios que lo creó. Y el único medio de que el hombre encuentre a ese Dios que lo creó es el medio de la oración. Y a través de la oración es cuando Dios trata con nuestro cerebro, porque nuestro cerebro también es el que gobierna todo nuestro cuerpo. Y es desde allí donde el Señor comienza a trabajar, bien dice la Escritura. No se conformen a este siglo, dice la Escritura en Romanos 12, sino renuévense en el espíritu de vuestra mente. El estudio se ha realizado de acuerdo a unos métodos, y para mencionarle uno, están las imágenes funcionales, las cuales se usan para diagnosticar enfermedades metabólicas, pero en este campo se usa para ver el nivel de partes específicas mediante el flujo de sangre del cerebro cuando se está llevando a cabo una actividad distinta, porque cada vez que nosotros trabajamos, cada vez que nosotros accionamos, una parte del cerebro es la que funciona, y esas partes del cerebro son las que funcionan también cuando nosotros oramos a Dios. Y según nuestra intensidad también, así también el cerebro va desenvolviéndose en el área espiritual y percibiendo las cosas que son del espíritu también. Puede observar los cambios físicos que ocurren en el cerebro cuando una persona reza o medita. En cuanto al trabajo teórico, Andrew y otros describen los procesos neurológicos que son impulsados por la estimulación repetitiva, dicen ellos, y rítmica, típica de los rituales humanos, dicen, o de los cultos, podríamos nosotros decirlo, y que contribuye a la liberación de sentimientos trascendentales de conexión a una unidad universal. Mas, sin embargo, también afirman que la estimulación física por sí sola no es suficiente. O sea, como por decirlo de esta manera, solo venir a un culto no es suficiente. No es suficiente solamente venir a un culto para tener de repente una experiencia trascendental. No basta eso. Para que esto ocurra,
aducen ellos que debe haber una combinación de la estimulación rítmica con ideas. Una vez que esto ocurre, el culto se convierte en algo significativo, en una experiencia poderosa. Y eso es una realidad. En nuestra vida espiritual, en nuestra vida como creyentes, nosotros sabemos que no solamente basta con llegar a un culto, sino es necesario pensar en lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y es cuando Dios trabaja en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ellos también han realizado un trabajo experimental, y en esos trabajos experimentales los resultados han sido los siguientes. En los estudios de estimulación magnética, por ejemplo, los primeros estudios en los años 50 y 60 intentaron usar diferentes métodos, y entre ellos para estudiar los patrones de ondas cerebrales relacionadas con estados espirituales. Michael Persinger realizó durante la década de 1980 estudios mediante la estimulación del lóbulo temporal del cerebro de individuos de estudio con un débil campo magnético, utilizando un aparato que se le conoce popularmente como el casco de Dios. Y mediante este estudio, ellos oraban, pero los sujetos de estudio dijeron tener una sensación de una presencia etérea en la sala, algo exterior. Sin embargo, muchos han recibido estos estudios con mucho escepticismo. Eso quiere decir con recelo, porque hay muchas personas que no creen en la presencia de Dios, que no creen en los milagros de Dios, que no creen en la gloria de Dios, que no creen en la existencia de Dios. Vuelvo a repetirle, cuando comenzaron a estimular una parte del cerebro que se le llama el lóbulo temporal. ¿Qué es el lóbulo temporal? Los lóbulos temporales integran la percepción auditiva, los componentes receptivos del lenguaje, la memoria visual, la memoria declarativa y la emoción. Los pacientes con lesiones del lóbulo temporal derecho habitualmente pierden la capacidad para interpretar los estímulos auditivos no verbales. Oiga lo que dice, que los pacientes con lesiones del lóbulo temporal derecho habitualmente pierden la capacidad para interpretar los estímulos auditivos no verbales. De una manera espiritual nosotros le llamamos, Dios nos habla. De una manera interna Dios nos habla, el cerebro interpreta cuando Dios nos habla, no de manera auditiva, no de manera verbal, pero que el cerebro, cuando se activa el lóbulo temporal, lo interpreta como una voz que le habla. Poderoso es Dios. La neuropsicología también se ha usado para estos tipos de estudios, y el primer investigador en considerar y catalogar las experiencias anormales relacionadas con lo del lóbulo temporal fue el neurólogo Norman, quien señaló una serie de rasgos de comportamiento religioso asociado con el lóbulo temporal. Y de acuerdo a los estudios que él hizo, los que experimentaron una transformación en el lóbulo temporal del cerebro, experimentaron también un cambio, y estos cambios incluyen la hipergrafía, la hiperreligiosidad, la reducción del interés sexual, desmayos,
a menudo en conjunto atribuido a una condición conocida como síndrome de Hezwin. Usando otras respuestas, como la respuesta galvánica de la piel, que se correlaciona con la actividad emocional, buscó determinar si la hiperreligiosidad vista en el lóbulo temporal se debía en general a un estado emocional severo o era específico al estímulo religioso. Pero después de presentar a sujetos de estudio palabras neutrales cargadas sexualmente y religiosas, mientras registraba su respuesta galvánica, Ramachandran fue capaz de demostrar que los pacientes que experimentaban cambios o experimentaban sensaciones del lóbulo temporal mostraron una respuesta emocional mayor a las palabras religiosas, menor a las palabras sexualmente cargadas y normal a las palabras neutrales. Estos resultados sugieren que el lóbulo temporal medial está específicamente involucrado en la generación de algunas de las reacciones emocionales asociadas a palabras religiosas, imágenes y símbolos. De manera que cuando nosotros nos conectamos con Dios, nuestro cerebro está trabajando también y está guiando nuestro cuerpo siempre al estímulo espiritual divino. La neuroimagen. Algunos estudios han utilizado la neuroimagen para localizar regiones del cerebro que se activan específicamente durante las experiencias que los sujetos asocian con sentimientos espirituales. ¿Cómo reacciona el cerebro cuando tenemos sentimientos espirituales? Y consistentes con la tesis de McNeil, quien aduce que los sentimientos asociados con la experiencia religiosa son aspectos normales de la función cerebral, dice que en situaciones extremas, más que originados por una comunicación con Dios, dice él. Pero Kapogiannis y compañía investigaron mediante la comparación de estructuras cerebrales de creyentes y no creyentes. Se dieron cuenta de la variabilidad religiosa basado en variabilidad neuronal. Los investigadores realizaron imágenes en los cerebros de 40 adultos saludables que reportaron distintos grados y patrones de religiosidad. Se identificaron 4 componentes de religiosidad en los participantes para compararlos con el volumen de las regiones corticales del cerebro. En el sentido se encontró que experimentar una relación íntima con Dios y participar activamente en comportamiento religioso, o en este caso, participar activamente en oración, se asocia a un incremento en volumen de la corteza temporal mediana derecha. En cambio, experimentar miedo a Dios se asoció con menos volumen de las áreas del precuneo y la corteza orbitofrontal izquierda. Por último, un grupo de rasgos asociados con el pragmatismo y duda acerca de la existencia de Dios se asoció con mayor volumen del precuneo derecho, mientras que la variabilidad en la educación religiosa temprana no se asoció a ningún cambio en los sujetos del experimento. ¿Qué significa esto, hermano? Esto significa que cuando nosotros oramos a Dios, se activa la parte correcta de nuestro cerebro. Se activa la parte correcta de nuestro cerebro que nos ayuda a mantenernos también firmes con el Señor. Por eso vuelvo a repetir, el Señor dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. La corteza cingulada medial del cerebro es la encargada de implicarse en las predicciones que hacemos sobre los resultados del comportamiento.
además de ayudarnos a que éste ejecute ese comportamiento. Por eso está relacionada con el procesamiento de la información sobre la toma de decisiones. Por ejemplo, nosotros queremos ver que gente pueda cambiar, pero la gente no puede cambiar porque no tiene una conexión con Dios. Y su mente no está renovada, su mente no está restaurada, su mente no está regenerada. Pero cuando comience a conectarse con Dios, entonces también su mente va a ser renovada, va a ser restaurada. Y es que se ha encontrado una alta correlación entre la liberación de serotonina y dopamina. ¿Qué es la serotonina y dopamina? Son los químicos del sistema de recompensa del cerebro humano, que cada vez que nosotros en la vida experimentamos sensaciones placenteras, nuestro cerebro se programa y busca una vez más esa sensación placentera. ¿Quién se encarga de eso? La serotonina y la dopamina. Por eso cuando alguien experimenta a Dios, su cerebro libera la serotonina y la dopamina, de manera que aquel que se gozó en la presencia de Dios, nosotros le llamamos el gozo en la presencia de Dios, quiere volverlo a sentir y quiere volverlo a sentir aún mayor. Por eso el salmista decía: mi corazón, mi carne desean al Dios vivo. Porque no solamente vamos a conectar nuestra boca en cánticos con el Señor, sino debemos también conectar nuestro cerebro con Dios. La dopamina y la serotonina es la misma que es liberada cuando alguien prueba un vicio que luego se queda pegado al cuerpo y busca más placer y busca más y más placer. Eso mismo es lo que libera el cerebro cuando nosotros buscamos la presencia de Dios y hallamos placer en la presencia de Dios. El estudio de Schiop estableció que el cerebro trataba al acto de oración como otra obra para recompensar. Oiga, ¿cómo trata el cerebro a la oración? Como otra obra para recompensar. De tal manera que aquel que se deleitó en la oración una vez, quiere hacerlo otra y otra y otra vez, hasta que su vida espiritual va creciendo y tiene experiencias poderosas con Dios. Así que nosotros debemos repetir la oración, el hábito de la oración, una y otra y otra y otra y otra y otra vez. El cerebro se compone de diferentes áreas. Y las 4 áreas que son afectadas por la oración, que son transformadas por la oración. Hablábamos de la corteza cingulada, y ahora hablamos del lóbulo parietal. El lóbulo parietal ocupa cerca de 1/4 de los hemisferios cerebrales y tiene 2 funciones principales. 1, la sensibilidad y la percepción. 2, la integración e interpretación de la información sensitiva, en especial de los campos visuales. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos servir al Señor con todo nuestro corazón y, como dice la Escritura también, con toda nuestra mente, para poder estar sensibles para Él. El sistema límbico en particular, el hipocampo y la amígdala están involucrados en la formación de la memoria a largo plazo y se asocian muy de cerca con las estructuras olfativas. Así, hermano, debemos recordar siempre que nuestro camino de la oración debe ser placentero, de tal manera que podamos ser renovados completamente en la presencia de Dios. La ciencia moderna en realidad podría explicar la oración, o
podríamos nosotros dar nuestro punto de vista de cómo el acto de orar afecta nuestra vida, afecta nuestro diario vivir o nuestro pensamiento. Recuerde que Cristo le ama, Cristo quiere ayudarle y quiere morar en su corazón. Dios le bendiga.